Rabino Rafael Baruch Toledano. Jajam Rafael Baruch Toledano nació en Meknes, Marruecos, en el año 5650, 1890 del año común. Su padre Rab Jacob era descendiente de la familia Toledano, de la cual salieron numerosas generaciones de importantes jajamim. El joven Rafael Baruch recibió su educación primaria de su padre, que enseguida se percató de la aguda mente del niño y su extraordinaria sensibilidad hacia las necesidades de los demás, incluso desde tan temprana edad. Su formación en alajá práctica estuvo a cargo de Rab Haim Mashash, el dayán de la ciudad, que era considerado una de las principales autoridades en alajá de Marruecos. Cuando aún era un muchacho, Rab Rafael logró establecer un sistema de organizaciones sociales dirigido a ayudar a los necesitados en Meknes. Entre ellas había una institución de Bikur Jolín para ayuda al enfermo, un centro de Malbish Arumín para proporcionar ropa a los menesterosos y un organismo de Mohar Betulot para ayudar a las novias sin recursos. Rab Rafael se asemejaba a su padre, Rab Jacob, un líder comunitario profundamente involucrado en las necesidades religiosas y cotidianas de la comunidad. Tras el fallecimiento de su padre, Rab Rafael fue designado para sucederle. El joven asumió sus nuevas responsabilidades con entusiasmo y total devoción, poniendo especial énfasis en la supervisión de las mikvayot y los establecimientos de comida. Asimismo, estableció una yeshivá y dirigió un programa de educación para adultos que congregaba a más de 150 personas diariamente. También estableció la organización Shuvu Banim, que ayudó a multitud de judíos no religiosos a encontrar su camino de regreso al verdadero judaísmo, regido por los principios de la Torá. Siguiendo el ejemplo de sus ancestros, Rab Rafael recitaba todas las noches el Tikkun Hatzot y realizaba numerosos ayunos. A pesar de su complicada y repleta agenda, aún encontraba tiempo para viajar por el país a fin de recolectar fondos para los necesitados. Rab Rafael estableció una estrecha relación con los grandes jajamín de Meknes y aprendió Torá de todos ellos. El Rosh Yeshiva, que modeló los rasgos de su personalidad y sus atributos de carácter, fue el dayán de Meknes, Rab Haim Verdugo. Rab Haim condujo a Rafael hacia las profundidades de la Torá y en pocos años bajo su dirección, este se convirtió en un reconocido experto en Gemara y Alajá. Con el paso de los años, Rab Rafael empezó a estudiar Kabbalah con Rab Yosef Alcovi, un renombrado sabio cabalista. Fue en este momento donde Rab Rafael sobresalió de forma especial, llegando a convertirse en un gran experto en el Zohar, el Sefer Tikkunim y los escritos de Arizal. De este modo, Rab Rafael destacó como uno de los mayores Talmid Jajam del país. En el año 5723, 1963 del año gentil, Rab Rafael emigró a Eretz Israel y se estableció en el barrio de Bnei Barak. A pesar de su avanzada edad, viajó a lo largo y ancho del país, visitando hasta las aldeas más remotas para acercar a Dios a sus habitantes judíos. También trabajó activamente por la Yeshiva Ohel Moshe, establecida en Bnei Barak para judíos oriundos de Marruecos. Reb Rafael Baruch devolvió su alma al Creador el día 18 de Yeshvan del año 5731, 1971, dejando tras de sí una amplia familia de grandes eruditos de la Torá. Su legado continuó vivo en la actualidad en la Yeshivat Or Baruch, en el barrio de Bayit Began, en Jerusalén, dirigida por su nieto, el Jajam Gabriel Toledano. Cuando el rabino Baruch Toledano contaba con tan solo 10 años de edad, cayó gravemente enfermo. Por este motivo, sus padres le agregaron el nombre Rafael, que significa Hashem cura, con la esperanza de que el nuevo nombre fuera un buen augurio para su recuperación. Uno de sus amigos de infancia,
el Rab Yosef Mashash, que posteriormente ocuparía el cargo de gran rabino de Haifa, fue a visitarlo y lo encontró retorciéndose y gimiendo de dolor. Sin previo aviso, el padre de Rafael entró en la habitación y al instante el muchacho dejó de retorcerse, apretando los labios con fuerza. Cuando Rab Jacob salió, Yosef preguntó a Rafael por qué había dejado de quejarse, a lo que éste respondió: no quiero afligir a mi padre. El joven Rafael Baruch no quería angustiar a su padre al permitir que viera su intenso dolor y malestar. Eventualmente se logró recuperar. En una ocasión, el Rab Baruch fue a las montañas del Atlas, en Marruecos, para recaudar fondos para una causa comunitaria. Al ver la extrema pobreza de los pobladores, quedó profundamente impactado, pues se acercaba el invierno y la mayoría de la gente de la aldea carecía de ropa de abrigo básica. El rabino olvidó el propósito principal del viaje y se dedicó a recaudar fondos para ayudar a sus correligionarios infortunados. Su principal objetivo era conseguir tela, pero esta estaba muy escasa porque en aquellos días se estaba teniendo lugar la Primera Guerra Mundial y esta tela de invierno era muy necesitada para los uniformes de los soldados. Estos materiales estaban racionados y no se permitía hacer una campaña para comprar estos de manera masiva. Un delator había acusado a Reb Rafael ante las autoridades de violar las leyes de actividades recaudadoras, lo cual era ilegal debido a las circunstancias bélicas. Con su elocuente sabiduría, no solo logró que el gobernador le diera la tela que necesitara, sino que quiso formar parte del acto beneficioso de Gesed en favor de los judíos del Atlas. Este hecho fue ampliamente citado por los periódicos.